Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a iniciar una serie de enseñanzas que la vamos a llamar la doctrina de la iglesia. ¿Cómo es que se la vamos a llamar? Y quiero pedirle a los músicos que tengan lápiz ahí y cuaderno, porque siempre les van a hacer cada año, envían un cuestionario para evaluarlos y siempre aparece la pregunta: ¿el músico conoce bien las doctrinas fundamentales de la iglesia? Entonces, para que usted pueda explicarlas bien, y no solo usted, sino todos los creyentes, debemos de tener en cuenta un lapicito y ir anotando. Eso nos sirve, nos sirve. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a leer la carta a Timoteo, como introducción a esto que nos proponemos llevar a cabo. Amén. Capítulo 4, verso 16. ¿Cómo dice? Primera, sí señor, muchas gracias. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 16. ¿Cómo dice? Hay dos cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta en el pasaje que acabamos de leer. Son las dos recomendaciones que le hace Pablo a un pastor llamado Timoteo. La primera: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, porque al cristiano nadie lo cuida. En mi tierra se dice: si usted no se cuida, nadie lo cuida. Pablo tenía ese pensamiento: uno tiene que cuidarse a sí mismo. Éramos pastores en Caicedonia y un día una hermana nos invitó a su cumpleaños. Nos llamó mucho la atención porque dijo: pues yo estoy cumpliendo años y como no tengo nadie que me lo celebre, yo me los voy a celebrar. Me pareció interesante. Llama a María, la hermana. Ella se celebró su cumpleaños. Uno siempre le celebra a los demás, porque no celebra para uno. Me parece interesante. No vaya a creer que eso tiene sentido. Uno tiene que cuidarse a sí mismo. Cuidarse en la salud, cuidarse en su vida devocional, cuidarse en su vida cristiana, cuidarse en cada paso que da. Cuidarse para no correr riesgos, para evitar accidentes, para evitar problemas, en fin, tantas cosas. Pero también le dice: y de la doctrina. Y le aclara: porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lleva un mensaje muy completo, porque para Pablo, según la carta, una de sus cartas, él dice que el hombre es un ser integral: espíritu, alma y cuerpo. Y el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, cuerpo y alma, o alma, espíritu y cuerpo, como usted quiera. El orden dice que no altere el resultado. Es que dice usted, que es experto en matemáticas. Bueno, imagínese todo lo que el apóstol dice en ese pequeño texto, porque no se puede cumplir con lo uno si no se tiene cuidado con lo otro. Para yo poder cumplir una misión como es difundir la doctrina, pues yo debo de estar bien en todos los aspectos, a fin de que cuando hable tenga autoridad espiritual,
a fin de que cuando hable tenga autoridad en el conocimiento, a fin de que cuando hable tenga autoridad moral y a fin de que cuando hable tenga fuerzas para hacerlo. Por eso hay que cuidarse a sí mismo y de la doctrina, porque cuando eso se da, entonces yo me salvo y las personas a quienes tengo la responsabilidad de llevarles la doctrina también se van a salvar. Gloria a Dios. Me llama mucho la atención la palabra doctrina porque en la Biblia no aparecen doctrinas fundamentales. Eso es un asunto que vino por conceptos nuestros, pero en la Biblia no aparece, para referirse a la doctrina de la iglesia, no aparece doctrinas, sino doctrina. Una sola, de la cual se desprende un sinnúmero de subtítulos, pudiéramos llamar, o ramos, que la iglesia le ha parecido bien llamarlas doctrinas fundamentales. ¿Ya? Entonces, en las encuestas que se ha hecho aquí, alguna vez dijeron que les hacía falta más doctrina. Y aunque aquí se habla de doctrina diario, si ustedes escuchan un despertar con Dios, ahí tenemos doctrina completa todo el tiempo. Pero para comenzar esta temática, quiero decirles que un día en una reunión hicieron una cantidad de cubos y pusieron a todos los que estaban conmigo a desarrollar o hacer una pirámide para mostrar las doctrinas fundamentales de la iglesia. Recuerdo que pasaron unos 3 grupos y me llamó mucho la atención de que no estaban de acuerdo en organizar las doctrinas, porque unos las ponían de una manera y otros de otra. Eso reflejando que las doctrinas son muy subjetivas. Pero me llamó mucho la atención que ninguna de esas pirámides tenía la principal, y es la doctrina de Dios. Resulta que sin Dios no hay doctrinas fundamentales. ¿Para qué doctrinas fundamentales si no hay Dios? Dios debe de ser el punto de partida y el punto de llegada. Eso fue lo que dijo Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces hoy quiero hablarles de Dios, de la doctrina de Dios, que es el punto de partida para que a partir de ahí podamos ir simplificando la forma como la iglesia cree la doctrina a través de las doctrinas. Curioso eso, ¿no? La doctrina a través de las doctrinas. Y resulta que la Biblia es muy particular, porque cuando ustedes leen en el Génesis 1, la Biblia comienza con Dios. Dios en el principio creó el cielo y la tierra. ¿Sí? Dios en el principio creó el cielo y la tierra. O en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y es importante detenernos ahí, porque si usted mira, la Biblia no tiene introducción. Dios no tiene prehistoria. Ustedes cuando van a la escuela o al colegio, les hablan de la prehistoria, de la historia, pero cuando entramos a la Biblia, que comienza con Dios, no existe prehistoria. Simplemente comienza con Dios, porque Dios simplemente es. ¿Ya? Dios simplemente es. Y ya, no hay que
explicar a Dios, porque pues no hay manera de explicar a Dios. Nadie puede explicar a Dios. Podemos hablar de Dios, pero no podemos explicar a Dios, porque ya ustedes saben que lo único que se puede explicar es lo que tiene principio y lo que tiene fin. Dios no tiene principio ni tiene fin. Tú no explicas lo que tiene principio y tiene fin. A Dios no se puede explicar porque Él no tiene principio ni tiene fin. Usted puede explicar una banca, un bombillo, este edificio, esas letras. Puede explicar a su hijo, a su mujer, a su papá, a su mamá. Usted puede explicarlos. ¿Y cómo se explican? Bueno, yo quiero hablarles de la biografía de Carlos. Entonces Carlos es el tercer hijo de una pareja que se llamaba Jesús María y Roselvira. ¿Sí? Él nació el 22 de abril del 57 y comienzan a describirlo. Y cuando se muera, entonces colocan allá en la lápida: nació en el 57 y murió en el 2019. No, pueden explicarlo. ¿No? ¿No me puedo morir en el 2019? Claro que sí. ¿O no? Eso es real. No le pongamos misterio a lo que es inevitable. Si no lo sabían, ni les hago saber, y verás, si se ponen a llorar, todos ustedes se van a morir. A menos que aparezca el Señor Jesús y transforme nuestro cuerpo y nos vayamos con Él. Pero la muerte es una ley. ¿Ok? Es la verdad. Eso no disfracemos las cosas. Lo que es y ya. Sí, en mi caso personal, yo espero la muerte todos los días de la vida. 3, 4, 5, 6, 10 veces diarias. Y cuando abro los ojos le digo a Dios: gracias por darme otra oportunidad de ver un nuevo día. La vida está en las manos de Dios. Alaben al Señor, hermano. Podemos explicar este edificio, que un día un pastor estaba por allá en una iglesita que tenía unos postes en el centro del salón. Yo estuve predicando en esa iglesia hace muchos años. Y entonces vino y miró este lote y entró en negociación, lo compró, valió tanto, vinieron, tuvieron dificultades para construirlo, el pueblo se unió, levantaron columnas, echaron la primera plancha y después la otra, y luego le pusieron el piso y no sé qué, contrataron quien le diera la obra blanca, y un día cualquiera hubo un terremoto y estaba lleno de gente, se cayó y los mató a todos. Se acabó. Se puede explicar, porque esto tiene principio y tiene fin. ¿Cómo se asustan cuando se asustaron? Hermano, quitémonos todos los prejuicios para que vivamos la vida tranquila, viviéndola como si fuera el último momento. No se preocupe por el futuro que no existe. Preocúpese por este momentico que estamos aquí, que es el que debemos de aprovechar al máximo en la presencia de Dios. A su nombre, gloria. Pero Dios no hay manera de hacerlo, porque ¿quién explica a alguien que no tiene principio? ¿Y quién puede explicar a alguien que no tiene fin? No hay manera. Entonces a Dios simplemente hay que creerlo. Y hay razones para creerlo. En filosofía se dice que no hay efectos sin causa. Para que esta Biblia esté aquí, ¿qué pasó? Alguien tuvo que haberla puesto aquí. Para que este púlpito esté aquí, alguien tuvo que haberlo puesto aquí. Para que este mundo funcione, alguien tuvo que haberlo diseñado.
Llámenlo como quieran. Para nosotros es Dios. Y me encanta mucho la descripción acerca de esto que hace el salmista en una parodia del Salmo 19. ¿Cómo es que dice el Salmo 19? Los cielos, ¿qué? Si alguien quiere saber si es verdad que hay Dios, sencillamente mire al firmamento. Los que han tenido la oportunidad de viajar en avión, por largas horas, saben que el avión se remonta por encima de las nubes. Y uno solamente, cuando uno va para Europa, uno alcanza a ver la curva de la Tierra en la simulación virtual que le dan. De ahí para arriba no hay fin. No hay manera de saber dónde se llega. Por eso era que el salmista decía: los cielos cuentan, porque de ahí para arriba hay estrellas, hay galaxias, hay constelaciones, hay un sinnúmero de cosas que no están al alcance de la visión humana, a menos que se utilicen aparatos de una gran capacidad. Y sin embargo, todos los días los que se dedican a la astronomía descubren nuevas cosas y hablan de miles de años luz para llegar allá. Ustedes recordarán que en estos días hubo el boom de la noticia mundial. ¿Cuál fue? Que descubrieron ¿qué? Un agujero negro. Eso fue el boom. ¿Qué tal que descubrieran y conocieran al Dios que nosotros adoramos? Si se asombraron y fue noticia universal descubrir el agujero, ¿qué tal que descubrieran, alcanzaran a conocer el Dios que creó ese agujero? Y lo más importante de todo es que usted sabe quién es y no alcanza a adorarlo como Él se lo merece. No alcanza a medir la dimensión del Dios. No alcanza a darle el reconocimiento a este que creó esto con tanta sabiduría y con tanta inteligencia. Hermano, el Dios que nosotros tenemos es maravilloso. Esta mañana estaba leyendo sobre Dios. Me dio por informarme sobre el origen de la palabra Dios. Entonces los griegos decían que era Zeus, pero entre los cristianos era inadmisible, porque en la cultura judía como en los cristianos jamás se llegó a pensar en un Dios mitológico. Jamás se admitió un Dios diferente al Creador. Y a la conclusión que se llega es que Dios viene del latín Deus, que quiere decir luz. Por eso cuando ustedes leen en la Biblia encuentran: Jehová es mi luz. Y Jesús lo ratifica cuando dice: yo soy la luz. La palabra Dios se origina de allá, del término Deus, que quería decir luz. Porque sin la luz, según ese pensamiento, es imposible que se pudieran establecer las diferencias entre el día y la noche. Y a mí me encanta la descripción que da el doctor Scofield con respecto a ese término Dios. Él dice que es un sustantivo plural en su pronunciación, pero es un singular en su contenido, dice él. Un singular en su contenido, único, indivisible. Cuando habla de un plural, está haciendo alusión a todo lo que gira en torno a él. Cuando se habla de un singular, se refiere a lo que él es.
A ver si me hago entender. Carlos es un singular, pero en su forma de actuar tiene muchas cosas. Es el pastor, es el papá de Marieni, es el tío de se me olvidó un sobrino de María Elena, es el abuelo de Juan Sebastián, es el integrante del trío Los Pastores, es el esposo de Mercedes, es el pastor de esta iglesia, es el docente de la universidad, es el profesor del instituto, es el presidente del tribunal eclesiástico de 23, del distrito 28, una cantidad de funciones, pero es una sola persona con un solo nombre. Entonces, lo que dice el doctor Escobier tiene sentido, porque él dice, es un plural en su pronunciación, pero es un singular en su contenido, en lo que él es. ¿Ya? Y Pablo, afianzando la tesis, dice en su capítulo 1 de la carta a los Romanos, verso 17 en lo adelante, dice: el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dice, porque su eterno poder y deidad se hacen visibles por medio de las cosas hechas. Es decir, no hay efectos sin causa. Para que este mundo esté donde está y sea lo que es, alguien tuvo que haberlo diseñado, alguien tuvo que haberlo pensado, alguien tuvo que haberlo hecho aparecer y ubicarlo en el infinito y sostenerlo sobre la nada. Porque los que han ido a la luna, la ciencia enseña que para ir a la luna hay que arrancar hacia arriba. Y cuando están en la luna, para venir a la tierra hay que arrancar hacia arriba. Nunca arrancan hacia abajo, hacia arriba. Entonces, cuando uno se detiene a mirar toda esa cantidad de cosas que no caben en la mente de los materialistas, llega uno a la conclusión que Dios es tan grande que es inexplicable, pero es tan bueno que es conocible, porque lo que de Él no se conoce, Él lo hace manifiesto para que el hombre en su limitación humana alcance a conocer cuál es el Dios que adora. Usted verá si lo alaba, hermano. Entre los griegos, no hablando de Zeus, sino hablando del Dios que nosotros adoramos, Pablo dijo, para responderle el interrogante a las personas que justifican ciertas acciones y abrigan ciertas esperanzas de algunos condenados. Claro eso, ¿no? Que el pastor diga así. Diciendo que la gente que no oyó el evangelio, ¿qué va a pasar? Y Pablo, hablándoles, les decía, vea, nadie tiene excusa. Porque si bien dice, Dios no dejó sin testimonio a los antiguos. ¿De qué manera Dios les dio testimonio a los antiguos? Dándoles el fruto de la tierra, la lluvia temprana y tardía y la alegría del corazón. Es decir, los efectos de una causa. Para que haya lluvia, alguien tiene que promoverla. Para que la tierra produzca, alguien tiene que hacerla producir. Gloria a Dios. Mostrándoles con ello que cuando les escribe a los romanos,
eres inexcusable, cualquier hombre que seas, cualquiera. Nuestra legislación dice que el desconocimiento de la norma no nos exceptúa de la sanción o del castigo. Yo voy por la vía y me cruzo un semáforo. No, si yo no sé ni cómo se llama el semáforo, pero ahí dice que es prohibido. La ley dice así. Vea, documentos. ¿Qué pasó? Es que acaba de violar una norma de tránsito. No, ¿cuál? Yo no lo sabía. Bueno, pero eso no lo exceptúa del castigo. Venga, que tiene que pagar. Las personas que quieren justificar sus malas acciones o tratar de salvar a los que no hicieron lo mínimo por salvarse, sino que vivieron de cualquier manera, no entendiendo que cualquier situación que escapa al conocimiento del hombre, pero que es visible ante sus ojos y que además creíble, debería de ser suficiente como para que el hombre entendiera que hay un ser supremo que se llama Dios. Por eso cuando los materialistas, los ateos dicen, ¿dónde está Dios? Pruébeme cuál es Dios. ¿Cómo me muestra usted a Dios? Es sencillo. Dígale que asume el control de su vida de tal manera que evite la muerte el día que le llegue. A ver si es capaz. Para que la muerte llegue tiene que haber un actor. Job en el capítulo 14 decía: hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él. Pero si Dios le abandona, el hombre dejará de ser. Así que estar vivo es una prueba de que hay un ser que se llama Dios. ¿Cierto? Ser que se llama Dios. A su nombre sea la gloria. Dios en su saber, en su conocimiento anticipado, pensó en el universo, y antes de hacer el universo pensó en nosotros. Dijo: hay un proyecto llamado humanidad. Yo lo voy a desarrollar, pero necesito hacerle una casa. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1. Según nos escogió en él desde antes. O sea, no había sol, no había luna, no había mar, y ya Dios había pensado en Carlos. Eso es lo que a mí me apasiona del Dios que yo adoro. Que en la eternidad pensó en mí, y hizo este mundo, y sabía que hoy iba a estar yo aquí dando una enseñanza con respecto a ese que me amó desde la eternidad y que hizo posible ese proyecto hoy aquí. Alaba el poderoso nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Dios. Por eso dijimos que a Dios no se puede explicar. Podemos hablar de Él. Podemos hablar de su infinidad. No hay forma de medirlo. Lo llena todo. Nada escapa a su conocimiento. Él conoce todo. Tiene el control de todo. Así que yo me puedo abandonar en sus manos, consciente de que sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Y pase lo que pase, estoy en sus manos. Cuando yo alcanzo a entender la clase de Dios que tengo, entonces las limitantes desaparecen. Porque llegamos a una conclusión. Dios sabe todo, tiene el control de todo, puede todo. Y nada pasa sin que Él lo permita. El mismo Satanás es un siervo de Dios. Satanás es un siervo de Dios. Satanás no pudo quitarle la vida a Job porque Dios le dijo: ahí está todo, pero no puede tocar con su vida. ¿Cuántas veces habrá querido el diablo destruirlo a usted? Pero Dios ha dicho
quítele el empleo. No importa que se le pierda lo que se le pierda, pero no vaya a tocar con la vida. Aquí estamos porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Alaben el poderoso nombre. Y cuando hablamos que el mismo Satanás es un siervo de Dios, solo basta con leer San Mateo 4. Satanás, después de Jesús haber ayunado 40 días y 40 noches, vino ¿para qué? Y le hizo 3 propuestas interesantes. Si tú eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Algo así como dicen en mi tierra, lo estaba careando. ¿Cierto? Así se dice en mi tierra. ¿Cómo es que dicen en la tierra? No sé de ustedes, pero en mi tierra dice, un bobo careado mata a la mamá. Así se dice en mi tierra. También se dice así. Son palabras del pueblo. Eso los ciudadanos no lo saben. El diablo pensó que podía carear a Jesús. Y Jesús le dijo, un momento, también está escrito. ¿Qué está escrito? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Tú crees que me vas a mover porque tengo deseo de comer? Yo puedo vivir de la palabra. Claro, es que Él es la palabra. Eso es lo que dice Juan 1, ¿cierto? En el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios, y por ese verbo fueron hechas todas las cosas, y sin ese verbo nada de lo que hay hecho fue hecho, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue creado. Y Él vino, y el mundo no le conoció. Gloria a Dios. Entonces le hace otra tentación, le ofrece algo más. Lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate, que está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti para que su pie no tropiece en piedra. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque también está escrito, al Señor tu Dios servirás y a Él solo honrarás. Y enseguida lo llevó a la cima más alta y le mostró todos los tesoros, a ver si lo seducía por el poder, por la ambición del poder, que fue lo que llevó a la primera pareja a fracasar. Y volvió y le dijo, un momento, no tentarás al Señor tu Dios. Le está diciendo, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios, me tienes que servir. Dios cómo se fue revelando, ¿cierto? Revelando no en el sentido de rebeldía, sino de conocimiento. Que la gente y que el mismo diablo entendiera que el que estaba ahí no era un aparecido, era el creador del cielo y de la tierra que estaba ahí. A su nombre, gloria. Entonces, cuando uno alcanza a entender a Dios, a conocer a Dios, que esa es la exigencia profética, Dios a través del profeta dice, alabes en esto el que hubiere de alabarse. ¿En qué? En entenderme y en conocerme. Porque cuando usted mira a Dios como una criatura, cuando usted mira a Dios como alguien incapaz, cuando usted mira a Dios como una figura mitológica, cuando usted mira a Dios como un monumento, nada pasa. Pero cuando lo miras, lo entiendes como Él es, dejas de cuestionar, dejas de preocuparte, dejas de desesperarte, dejas de hacer juicios, dejas de juzgar. Porque entender a Dios es respetar su señorío. Entender a Dios es respetar su soberanía. Entender a Dios es alcanzar a comprender su infinidad, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. Por eso fue que Pablo le escribió a los colosenses y les dijo, vea, ustedes en Cristo están completos, no les hace falta nada, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Así que les quiero hacer saber que Dios está aquí en esta mañana. Dios está aquí en esta mañana. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces, qué importante que usted alcance a darse cuenta cuál es su Dios. ¿Cuál es su Dios? Los hombres que alcanzaron a entender eso, pues les fue súper bien. Se les presentó etapas difíciles como usted no se las imagina. Se me pierde la hacienda, se me acaba la familia, se me acaba la salud, se me acaban los amigos, y lo último que me queda es la mujer que rumba todas las noches a mi rincón, y un día se levanta y me cuestiona, y yo lo único que tengo que decir es: Jehová dio, Jehová quitó. El tipo entendía quién es el Dios al cual él servía y adoraba. Hermano, qué bueno que nosotros, en razón a ese conocimiento, vivamos la vida cristiana. Nos quitemos tantos problemas y tantos juicios. Dejemos de hacer tantas cosas que a veces hasta ofenden a Dios, pensando nosotros defender a Dios. Si a un creyente le va mal en la iglesia, entre comillas, mal es porque perdió la casa, mal es porque le dio una enfermedad que no tiene cura, mal es porque perdió una millonada en un negocio, mal es porque supuestamente prestó una plata y no se la pagaron. Tú dices: ¿por qué será que me va mal yo siendo un hijo de Dios? Y no se les olvida que muchos de esos juicios que nosotros hacemos van en contravía de lo que Dios tiene determinado. Entonces, ¿qué debería yo de hacer cuando se presentan las cosas tan adversas? Si es en mi vida, hacer un análisis. Si hay razones para reflexionar y arrepentirme y corregir, lo hago. Si no hay razones, simplemente decir: algo está haciendo Dios conmigo. ¿Cierto? Pero esos juicios, visité una enferma en estos días y fueron unas hermanas allá a decirle que la condición de su salud podía ser situación de pecado. Y la hermana muriéndose de un cáncer, y las santas cristianas diciéndole que examine su vida. Y entonces, cuando les dé a ellas, ¿qué va a pasar? Pero es porque no saben, no conocen, no entienden. Si avanzan más allá de donde Dios permite. No, usted debe de entender que mientras esté aquí, esto está bajo el control de Dios. Yo, como cristiano, Dios es el que me controla. Y si yo tengo un cáncer, no es porque Dios sea injusto. Si yo tengo una enfermedad incurable, no es porque yo esté en pecado. Si tengo una crisis económica, no es porque Dios me reprendió. Todo es muy relativo. Puede ser, pero puede no ser. Porque los problemas en la vida pueden venir como una reprensión, pero también puede venir como una oportunidad de fortalecer mi carácter. Y ambas cosas son necesarias en el taller del maestro. Y yo no entenderé la bondad y la misericordia de Dios si no enfrento la adversidad ante la cual me veo al borde de sucumbir. Yo tengo que aprender a entender a Dios. Y entonces dejo de condenar o de cuestionar por qué ese fue un niño que yo quería tanto, que tenía 8 años. Y era mi único niño y se murió. Dios, ¿por qué? Hombre, no seamos así. Acuérdese que usted, delante del Creador del cielo y de la tierra, de toda esa constelación de galaxias que hay,
de la osa mayor y de la osa menor, del agujero negro y los otros que aparezcan con luz, de aquellos que la gente ni se les ocurre que sucederán. Usted es menos que nada. ¿Sí sabía? Menos que nada. ¿Y qué es nada? Y usted es menos. Y yo soy menos. Entonces, ¿qué cuestionamos? No vio pues al patriarca cuestionando, diciendo: quien me diera dónde hallar a Dios, yo iría y expondría mi queja. Y entonces le salió: ¿quieres hablar conmigo? Venga. ¿Dónde estaba usted cuando yo establecía las columnas de la tierra? De hacia dónde. ¿Sabe usted cómo se? Le hace casi 40 preguntas y el patriarca no puede responder ni una. Yo no sé por qué el hombre quiere cuestionar a Dios y contender contra Dios. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. ¿Y quién le dice por qué lo hace? Aleluya. Algún día ha pasado una tragedia en una familia y voy a visitarle, y entonces con lo que me sale la señora es: si Dios sabe todo y tiene el poder para evitar o hacer, ¿por qué no impidió que mi hijo no le pasara ahí? Porque a Dios no le dio la gana hacerlo. Porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Él hizo que el mar se abriera en dos, colocó un muro aquí y otro muro allá, y el pueblo pasó en seco. Pero cuando se metieron los egipcios, Él quiso que se rompiera el muro de aquí y el muro de acá. ¿Y por qué Israel sí y por qué los egipcios no? Porque Él quiso que fuera así. ¿Por qué mi hermano nació inteligente y yo no? Porque Él quiso que fuera así. ¿Por qué mi hermano tiene bienes y no yo? Porque Él quiso que fuera así. ¿Por qué Dios quiso que mi hermano se muriera de 8 años y yo tenga 70? Porque Dios quiso así. ¿Y qué vamos a hacer? Él es Dios. Alegue con Él, cuestione a ver qué le va, a ver cómo le va. Alabe el poderoso nombre. Por eso hablar de Dios es hablar de lo máximo. Hablar de Dios es hablar de lo inimaginable. Alaben el poderoso nombre de Jesús. Ay, Dios. Pablo vivía sumamente interesado en que la iglesia entendiera eso. Porque cuando una iglesia alcanza a conocer a Dios, a este Dios del cual hablamos hoy, es una iglesia que no se desmotiva por nada. ¿Escuchó? Que es que en la iglesia le tiran piedra. Eso es el pastor, Dios no. Ay, que es que el pastor es un infiel, Dios no. Que es que en la iglesia no me miran, pero Dios me mira. Que es que en la iglesia no me visitan cuando estoy enfermo. No me importa, Dios está conmigo siempre. Que yo tengo hambre y nadie piensa en mí, pero Dios provee. Que es que yo estoy enfermo y no tengo con qué ir al médico, pero Dios me sana. Que yo estoy triste y nadie me consuela, el Espíritu Santo llega y lo consuela. Que yo tengo un problema y nadie me ayuda, Dios le ayuda. En Él estamos completos. Alaba el poderoso nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Venga, Él está aquí en esta mañana. Usted verá si lo alaba de verdad. Él es tan grande que si puedes creerlo hoy, algo fuera de lo común va a ocurrir hoy aquí en el escenario. En la vida de alguien algo ha de suceder. A su nombre, gloria. Ay, Dios mío, no hay un Dios como mi Dios. Que Dios hace descender fuego del cielo. Que Dios llama las cosas que no son como si fuera. Que Dios es tan grande como nuestro Dios, que le da vida a células después de 4 días de muerto, ya descompuesto. Que Dios
crea ojos al ciego, que Dios le da pies al paralítico, que Dios sana lo que no ha podido sanar nadie, que Dios perdona lo que nadie puede perdonar, que Dios lleva al cielo lo que nadie puede llevar al cielo. Solamente el Dios que nosotros tenemos. Porque los científicos lo llevan a la luna, y puede que lo lleven a Marte, y puede que lo lleven a Júpiter, y puede que lo lleven al sol, pero no lo podrán llevar al cielo. Pero el Dios que aquí tenemos nos va a levantar y vamos a pasar por un ladito del sol, de Marte, de Júpiter, de Mercurio. Por ahí vamos a pasar y lo vamos a mirar. Aleluya. Alaben el nombre de Cristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Este Dios que tenemos es tan maravilloso que siendo Dios se hizo hombre, que siendo rey se hizo siervo, que siendo rico se hizo pobre, que siendo santo a causa suya y mía se hizo pecado. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, ¿cierto? Lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa de nuestros pecados, condenó nuestros pecados en Cristo. Isaías lo dice de otra manera: todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Jesús el pecado de todos. Este es el Dios que yo adoro y que yo predico. Dios grande, lento para la ira y grande en misericordia. Y que aunque el hombre no podrá explicarlo, sí lo puede conocer, sí lo puede sentir, sí lo puede disfrutar, sí lo puede vivir. Yo soy testigo de esa verdad. Yo soy testigo de esa realidad. Aleluya, yo lo he sentido en lo más profundo de mi ser. Cuando las cadenas me atan el alma, he entrado a su presencia y he encontrado en él una respuesta que rompe lo irrompible, que restaura lo irrestaurable, que levanta lo que no puede levantarse, que da vida al que está muerto, que da esperanza al que no la tiene. Él es la resurrección y la vida, y el que vive y cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Este es el Dios que es la base fundamental de toda doctrina cristiana. Sin él no hay manera de tener fe. Sin él no hay manera de proyectarnos a la eternidad. Sin él no hay razón de cristianismo. Sin él no hay objeto de culto, porque él es la razón de lo que somos. Por eso estar aquí hoy es muy importante, para decirle gracias, porque siendo quien soy y como soy, tú me has mirado con ojos de amor y de misericordia, y me has dado la oportunidad de venir a tu mesa, no solamente para tener el privilegio de entonarte una canción, de darte una ofrenda, sino de oír tu voz, que es dulce, que es suave, que da vida, que da fortaleza, que sana las heridas. Aleluya, 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 aleluya. Sea alabado Dios. Sí, él es digno de suprema alabanza hoy. Si usted alcanzara a medir la dimensión, a entender la dimensión del Dios que te estoy hablando, ay, hermano, se acabarán los imposibles. Sí. Por eso yo te voy a invitar a que te ubiques de pie y hables con este Dios, que es superior a un monumento de yeso, que es superior a una vitela de papel,
que es superior a una imagen de oro, plata, bronce o hierro, que es superior a la imaginación humana, es superior a todo lo que a usted se le haya ocurrido en la vida. Y eso debe darle a usted la suficiente fe para creer que tu problema hoy es solucionado, para creer que hoy tus pecados son perdonados, para creer que hoy tu dificultad tiene solución. Por eso vamos a orar por alguien que pueda creer a Dios hoy, que tenga siquiera la capacidad de pensar algo así: si Dios hizo el sol en la eternidad y hasta hoy nos brinda su luz, ¿no podrá perdonar mis pecados? Si Dios fundó la tierra con sabiduría, ¿no podrá sanar el mal que me aqueja? Si Dios envía oxígeno a todo ser viviente desde su depósito y nunca se acaba, ¿no podrá solucionar mi problema de familia? Si Dios, que hace que las aguas que salen del mar recorren el mundo para que toda criatura beba de ellas y luego vuelvan al mar para volver a hacer su recorrido, ¿no podrá aparejar el camino para que yo pueda seguir adelante? Y poder en el nombre de Jesucristo esta mañana. Yo quiero orar por un amigo que pueda creerle a Dios hoy. Aquí habrá algún amigo que pueda creer que Jesucristo tiene la respuesta a su necesidad. Venga, que voy a orar por usted. Una amiga, venga, que voy a orar por usted. Usted pueda creer que Dios tiene la respuesta a sus interrogantes. Vamos a orar.